Flejo Shaya ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. De lectura de la moción en su parte resolutiva, por favor, y someta a la votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la moción para señorita Viviana Velor Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, sesión número 954, moción para votación, resolución de declaratoria del Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos en el Ecuador. De mi consideración en mi calidad de asambleísta en el marco de la sesión número 954 del Pleno de la Asamblea Nacional, conforme lo dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobación de la resolución que declara el día 29 de agosto de cada año como el Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos en el Ecuador. Adjunto al presente la resolución para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe ingeniero Henry Cronflejo Shaya, asambleísta. De igual forma, conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional del Ecuador resuelve. Artículo 1. Declarar y exaltar el interés para el Estado del Ecuador de los gamers, las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos debido a su gran impacto social, cultural y económico, considerando su gran cadena de valor y reconociendo su importancia y el gran potencial como una fuente de ingresos, empleos, inversiones y oportunidades para los ecuatorianos, con especial énfasis en los jóvenes. Artículo 2. Reconocer a las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos como actividades con suficiente impacto económico y social que requieren de un marco normativo, institucional y de políticas públicas para potenciar su desarrollo y crecimiento. Artículo 3. Declarar el día 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer, de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos en el Ecuador. Artículo 4. Exhortar al Gobierno Nacional a desarrollar el marco normativo e institucional de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos, además del eje de la economía naranja y su cadena de valor, para promover, fomentar e incentivar el desarrollo de estas industrias y las inversiones nacionales e internacionales para estos sectores. Artículo 5. Exhortar al Gobierno Nacional a integrar un comité intersectorial de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos por parte de los Ministerios de Cultura y Patrimonio, Rectoría en Economía Naranja e Industrias Creativas, Ministerio de Deportes, Rectoría en Deportes Electrónicos, Alto Rendimiento, Infraestructura, Recreación y Educación Física y MIPRO, Rectoría en Inversiones, para implementar estrategias de desarrollo normativo y políticas públicas para estos sectores. Artículo 6. Exhortar al Comité Olímpico Ecuatoriano a desarrollar las condiciones institucionales necesarias para garantizar la participación oficial del Ecuador en las próximas Olimpiadas de Deportes Electrónicos, así como también en otras competencias mundiales y regionales. Disposición general, exhortar al Gobierno Nacional para la aplicación, seguimiento y coordinación de la ejecución de la presente resolución. Disposición final. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Hasta ahí la lectura de la parte resolutiva, señor presidente, y de acuerdo a su disposición y al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Henry Cronflejo Shaya. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Con la lectura de la moción presentada por parte del presidente de la Asamblea Nacional, inicia ya el registro y después la votación en el Pleno del Parlamento para declarar el 29 de agosto de cada año como el Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos. La segunda y última intervención dentro de este segundo punto del orden del día de la sesión 954 fue de la asambleísta Sofía Sánchez. Dijo que es un tema fundamental para la economía del Ecuador. La falta de apoyo a la música, de software, de contenidos es necesario y por eso se busca promover a través de esta moción. La economía se mueve a través de los mundos digitales. La economía naranja es innovación, creatividad y cultura, destacó la parlamentaria, quien dijo que hay un mundo de creadores de contenidos y se necesita de una ley de economía naranja que cree esos ingresos para el país. Este sector puede dar grandes ingresos económicos al Ecuador y mejorar la situación que actualmente vive. Recalcó que en 2023 las exportaciones de cacao fueron de 915 millones de dólares, mientras que de la economía naranja se generó el 1.93% del Producto
Producto Interno Bruto. Dos intervenciones, luego la lectura de la moción presentada por parte del presidente de la Asamblea Nacional y proponente de esta resolución, que ya en los próximos minutos corresponderá la votación en el Pleno del Parlamento. Dentro de los considerandos de la moción se destaca que en 2019 el sector de la economía naranja ya alcanzó el 1.93% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que pone de manifiesto la capacidad de integración y desarrollo de este sector, por lo cual es fundamental fomentar las áreas de desarrollo naranja que impulsan el desarrollo de las iniciativas y empresas creadoras de contenidos y dedicadas a la gestión y producción de bienes y servicios, mediante la implementación de políticas, planes y mecanismos de fomento en beneficio de la actividad económica de todos los actores del sector y los sectores afines, crear estrategias para que las personas, instituciones y empresas se inviertan. Además, se destaca que según el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el año 2020, los videojuegos en Latinoamérica y el Caribe son la industria naranja con mayor crecimiento a nivel mundial. Según Aguilera en 2001 y Sánchez Sáenz en 2010, un videojuego se compone de la interacción entre recursos visuales y sonoros. Además, requiere del sistema de respuesta, así como otras actividades que se necesitan destacar. Según otros datos que se han incluido dentro de los considerandos, se destaca la economía naranja. También se dice que en países como China, el 18 de noviembre de 2003, la Administración General de Deportes de Estado aprobó formalmente los Electronic Sports y además se detalla como deporte número 99 del programa deportivo oficial de ese país. Como en Francia, se reguló los aspectos claves de este sector. El Comité Olímpico Internacional reconoció en el año 2017 el fuerte crecimiento de los esports, especialmente entre los jóvenes de diferentes países, y declaró que estos deportes electrónicos pueden proporcionar una plataforma compatible con el movimiento olímpico, debido a que la competición es considerada una actividad deportiva, ya que los jugadores se preparan y entrenan con una intensidad que puede compararse a la de los atletas de los deportes tradicionales. Es por eso que se ha solicitado ya el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional dentro de cada uno de los artículos planteados. Es por eso que en el artículo 1... Resuelto el problema, someta a votación la moción, señorita prosecretaria. Señor presidente, me permito informar que contamos con 114 asambleístas presentes. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta presidente Henry Fabián Cronfle Cosaya. Por favor, asambleístas, consignar su voto. Artículo número 1 de la moción: declarar y exaltar el interés para el Estado de Ecuador, del Ecuador de los gamers, las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos debido a su gran impacto social, cultural y económico, considerando su gran cadena de valor y reconociendo su importancia y el gran potencial como una fuente de ingresos, empleos, inversiones y oportunidades para los ecuatorianos, con especial énfasis en los jóvenes. Artículo 2. Reconocer a la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos como actividades con suficiente impacto económico y social que requieren de un marco normativo, institucional y de políticas públicas para potenciar su desarrollo y crecimiento. Artículo 3 de la moción, que en este momento se pone a consideración del Pleno a través de la votación, establece declarar el 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer, de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos del Ecuador. Artículo 4. Exhortar al Gobierno Nacional a desarrollar el marco normativo e institucional de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos, además del eje de la economía naranja y su cadena de valor, para promover, fomentar e incentivar el desarrollo de estas industrias y las inversiones nacionales e internacionales para estos sectores. Artículo 5. Exhortar al Gobierno Nacional a integrar un comité intersectorial de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos por parte de los Ministerios de Cultura y Patrimonio, Rectoría en Economía Naranja e Industrias Creativas, Ministerios del Deporte como Rectoría de Deportes Electrónicos, Alto Rendimiento, Infraestructura, Recreación y Educación Física, así como el MIPRO, Ministerio de Producción, Rectoría de Inversiones, para implementar estrategias de desarrollo normativo y políticas públicas para estos sectores. Artículo 6. Exhortar al Comité Olímpico Ecuatoriano a desarrollar las condiciones institucionales necesarias para garantizar la participación oficial del Ecuador en las próximas Olimpiadas de Deportes Electrónicos, así como también en otras competencias mundiales y regionales. Disposición general. Exhortar al Gobierno Nacional para la aplicación, seguimiento y coordinación
coordinación de la ejecución de la presente resolución. Además de la disposición final que dice, la presente resolución entrará en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial. Faltan muy pocos asambleístas por consignar sus votos, pero alcanzan hasta este momento 60 votos afirmativos, se registran votos en contra y también hay abstenciones. Faltan los legisladores por consignar sus votos. Una vez que ya lo hagan, el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá cerrar este proceso de votación y con ello se darán a conocer los resultados de esta votación respecto al segundo punto del orden del día. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. 63 votos afirmativos, 64 y faltan al menos 9 asambleístas por consignar sus votos. Se registran también algo más de 19 votos en contra y hay abstenciones que suman 32 hasta este momento y ya en los próximos instantes se cerrará este proceso de votación. 5 votos nada más faltan por consignar dentro de esta sesión para conocer los resultados. En los considerandos, en la moción también se presenta y se da a conocer que el Comité Olímpico ha realizado un gran éxito en la primera semana de las Olimpiadas Mundiales de los Deportes Electrónicos. Además, también se da a conocer sobre la base del derecho comparado, varios países reconocen a los deportes electrónicos como disciplinas y modalidades deportivas, como por ejemplo Corea del Sur, que establece que son una actividad física e intelectual. Por un lado, la participación de dicha actividad supone el desgaste físico relevante, la configuración de sus participantes como verdaderos atletas desde un punto de vista físico, y es que durante la duración de las competencias de logística y duración también elevado del nivel de concentración que requieren cada uno de ellos quienes participan en los videojuegos supone una verdadera exigencia física. En segundo lugar, indiscutible es la presencia de la actividad intelectual de dichas competencias y actividades. De hecho, el aspecto clave de la participación de dicha actividad es el desarrollo intelectual del participante y dependiendo además de la clase de videojuego que se utilice para competir, un tipo de esfuerzo predomina sobre el otro. 69 votos afirmativos hasta este momento, faltan legisladores, 2 legisladoras por consignar su voluntad a través de la curul electrónica. 4 formas de votar tienen los asambleístas: voto afirmativo que se pinta en color verde, el voto en contra en color naranja, el voto en blanco en el mismo color y también las abstenciones en color azul. Se registran 70 votos de respaldo y con ello nos anticipamos a decir que existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para la moción que ha sido presentada por parte del presidente del Parlamento ecuatoriano, que entre los articulados propuestos en la moción se declara al 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos. Vamos a escuchar las disposiciones de parte del presidente de la Asamblea Nacional, toda vez que ya todos los parlamentarios y parlamentarias se han pronunciado respecto a esta votación. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 70 votos afirmativos, 11 negativos, 0 blancos, 33 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Henry Fabián Cronfle Joshaya.